Introducción. Objetivo de República Liberal. Reconocer las características del pensamiento liberal en Chile y sus efectos en los gobiernos del período de 1861 y 1891. ¿Qué es el liberalismo? Es una concepción filosófica, política, primicia fundamental. La defensa del desarrollo de la libertad personal individual y a partir de esta el progreso de la sociedad. Línea del tiempo. Periodo liberal. Los presidentes desde 1861 hasta 1891 fueron José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría, José Manuel Balmaceda. Tres poderes. Político. Se realizan profundas reformas a la Constitución de 1833. Aumenta los derechos y las libertades políticas. Fuerte conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica. Economía. Exportación de materias primas. Inversiones en obras públicas e industriales. Sociedad. Conflicto entre la élite, entre conservadores y liberales. Aumenta el proceso de migración campo-ciudad. Aumento entre los sectores medios y nacimiento del proletariado. Desarrollo. Dos tipos de liberalismo. Liberalismo económico. Ideología que defiende la propiedad privada y se opone a la intervención del Estado en las iniciativas económicas del sector privado. Liberalismo político. Ideología que exige libertad civil y mayor participación ciudadana en el gobierno. Se opone a cualquier tipo de autoritarismo. El ideario liberal en Chile. La Ilustración y las ideas liberales comenzaron a llegar a Chile desde el siglo XXVII. Durante el periodo 1823 y 1861 sobrevivieron ideas liberales que aspiraban a establecer un orden político regulado por una constitución que garantizará la división de poderes del Estado, la soberanía popular y los derechos individuales de la persona. Reformas liberales. 1874. Se limitan las facultades extraordinarias del presidente para decretar estado de sitio. Se establece la incompatibilidad parlamentaria. No se puede ser diputado y ministro de Estado a la vez. Se establece que puede sufragar todo hombre mayor de 21 años que sepa leer y escribir, sin importar su condición socioeconómica. Se establece la votación directa de senadores. 1883-1884. Se reconoce una serie de derechos para las personas: reunión, asociación, libertad de enseñanza y de imprenta. Se limita el poder de veto presidencial. El presidente tiene menos facultades para prohibir leyes. Se limita la facultad de la autoridad judicial y administrativa para ordenar arrestos a personas. Se limita el requisito de poseer una renta para poder sufragar o votar. Conclusión. Bajo el gobierno de Balmaceda se inicia una guerra civil en la que se enfrenta el Parlamento contra el presidente. El triunfo del Congreso inicia el periodo parlamentario. Introducción. República conservadora. Época de los decenios o república autoritaria. Reconoce que tras la independencia fue necesario organizar políticamente el país, comprendiendo la importancia de la existencia de una constitución política. República conservadora es un periodo en la historia de Chile que se extiende entre 1831 y 1861, caracterizada por la hegemonía del Partido Conservador. Después de la derrota a los pipiolos,
o liberales en la batalla del Ircay y la promulgación de la Constitución de 1833 consagró un periodo de relativa estabilidad y de crecimiento económico. Sentó las bases del desarrollo cultural y económico posterior y sentó las bases institucionales en que se desarrolló los posteriores regímenes liberales y democráticos. El nuevo gobierno conservador se estableció a partir de la Constitución de 1833, diseñada por el ministro de Justicia Diego Portales y padre intelectual del régimen, que estableció un sistema presidencial fuerte, dirigido por el presidente de la República. Línea de tiempo de constituciones. Inicio de ensayos constitucionales. La Constitución de 1823, moralista. Ensayos federal de 1826. La Constitución de 1828, liberal. Término de ensayos constitucionales. Inicio de República Conservadora 1831. En el año 1833 se publicará la Constitución, que estará vigente por casi 100 años hasta el año 1925. Desarrollo. Mariana Egaña es enviada a Perú, pero no logra nada con Santa Cruz. Se declara la guerra en noviembre de 1836. El asesinato de Portales en 1837 provoca que la guerra se haga popular. Primera expedición, Manuel Blanco Encalada. Firma con la Confederación el Tratado de Paucarpata. Es rechazado por Chile. Chile debe devolver los barcos peruanos incautados. El ejército chileno debe regresar. Perú reconoce la deuda, pero no la paga. Chile reconoce la existencia de la Confederación. Segunda expedición, Manuel Bulnes. Batalla de Yungay. Andrés de Santa Cruz es derrotado definitivamente por los chilenos. Desaparece definitivamente la Confederación Perú-Boliviana. Consecuencias. Afianzamiento del sentimiento de nacionalidad. Chile se transforma en una potencia dominante en el Pacífico. Manuel Bulnes aparece como un héroe. Conclusión. Diego Portales Palazuelos, 1793-1837. Diego Portales nació en Santiago el 15 de junio de 1793. Diego Portales contrajo matrimonio en 1819 con Josefa Portales Larraín, quien murió 2 años después, al igual que los 2 hijos del matrimonio. Pasado algún tiempo, se relacionó con Constanza Nordenflach, madre de sus 3 hijos. Muere fusilado durante una revuelta en 1837. Ideas de Portales que perduran en los gobiernos conservadores. La base de cualquier sistema político es el orden. La población chilena poco instruida no está preparada para un gobierno democrático. Mientras no existiese una institucionalidad sólida y una cultura cívica bien cimentada, lo más convincente era imponer una autoridad fuerte. La autoridad debía ser sobria, con vocación de servicio público y sin ánimo de personalizar funciones de Estado.
Manuel Bulnes Prieto, 1841-1851. Los exponentes nacionales se basaron principalmente en lo propio. Escuela Normal de Preceptores. Domingo Faustino Sarmiento, en 1842. Creó la Universidad de Chile en 1842. Se instauraron las formalidades para matrimonios entre no católicos en 1844. Se logra pagar la deuda externa gracias a la gestión de Manuel Rengifo. Movimiento intelectual de 1842. Gran influencia de ideas extranjeras liberales que se basan en lo clásico y romántico. Manuel Montt Torres, 1851-1861. Entre 1848 y 1856 se manifiesta una importante prosperidad minera y agrícola. Apertura del yacimiento de carbón en Lota. 1851 se inaugura el ferrocarril de Copiapó a Caldera. Se comienza a construir el FFCC a Valparaíso y al sur. Se instaló el telégrafo. Se creó el Banco de Chile y casas hipotecarias. Colonización de la provincia de Valdivia por colonos alemanes en 1851. La cuestión del sacristán y la división del Partido Conservador provoca que muchos conservadores se alejen del gobierno uniéndose a los liberales en la fusión liberal-conservador en 1860. Aprobación de la Ley Orgánica de Instrucciones Primarias en 1856.